El café se enfriaba en la mesa de Marina Silva mientras ella fijaba la mirada en la fotografía amarillenta que había llegado por correo esa mañana. No había remitente, solo un sobre marrón con su nombre escrito a máquina en una fuente sencilla. La imagen mostraba a una mujer de cabello oscuro caminando por una calle estrecha, el rostro parcialmente oculto por un pañuelo colorido. Al dorso, una única palabra manuscrita: Ishtar. Marina conocía ese rostro. Había estudiado cada línea, cada expresión durante meses de investigación que parecían no llevar a ninguna parte. Era Laura Al-Mansur, la brasileña que había desaparecido en Dubái 8 años antes, dejando atrás solo teorías y especulaciones. El caso había resurgido cuando su pasaporte fue encontrado en un coche abandonado en las afueras de Niterói, con sellos de países visitados años después de su desaparición oficial. El teléfono sonó, cortando el silencio tenso de su apartamento en Flamengo. Marina dudó antes de contestar, sus dedos temblando ligeramente. En los últimos meses, recibir llamadas se había convertido en un ejercicio de valentía. Marina Silva, dijo, manteniendo la voz firme. Silencio al otro lado de la línea, seguido de una respiración pesada. No deberías haberte metido en esto, susurró una voz femenina, amortiguada, casi irreconocible. Algunas muertes son necesarias para que otras puedan vivir. La línea se cortó. Marina colgó el teléfono con manos temblorosas. Era la tercera llamada anónima esa semana. Primero, amenazas veladas. Luego, advertencias más directas. Ahora, algo que sonaba peligrosamente cerca de una confesión. Volvió a la fotografía. Ishtar. El nombre resonaba en su mente como un eco perturbador. Había encontrado esa referencia en el diario fragmentado de Laura, descubierto meses antes en una posada abandonada en el interior de Ceará. Las páginas manchadas por la humedad revelaban fragmentos de una vida que oficialmente no existía. Aquí me llaman Ishtar. Él nunca fue quien decía ser. Si alguien lee esto, encuéntrame en el lugar de las flores quemadas. Marina se levantó, caminando hasta la ventana que daba a la bahía de Guanabara. El sol de la tarde pintaba las aguas de dorado, pero ella solo podía pensar en las aguas tranquilas del Golfo Pérsico, donde todo había comenzado. Alejandro Al-Mansur había construido su versión de los hechos con precisión quirúrgica. Laura era inestable, había huido, probablemente se había suicidado en algún lugar remoto. El dinero y la influencia de él habían silenciado las preguntas, comprado silencios, enterrado verdades. Pero los muertos no sellan pasaportes. El móvil vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Aeropuerto Santos Dumont. Puerta 3. 1 hora. Ven sola. Marina miró el reloj. 15:47. Tenía poco más de 1 hora. Su instinto periodístico gritaba que fuera, pero su intuición de supervivencia susurraba peligro. En los últimos meses, 2 personas que habían accedido a hablar sobre Alejandro Al-Mansur estaban muertas. Carlos Méndez, ex empleado de la empresa importadora de Alejandro, había muerto en un incendio accidental en su apartamento en Copacabana. Roberto Castillo, diplomático que había intervenido en el caso de la desaparición de Laura, había sufrido un infarto a los 42 años, sin antecedentes de problemas cardíacos. Marina tomó su bolso, comprobó que la grabadora funcionaba y guardó una copia de la fotografía en el bolsillo interior de la chaqueta. Si era una trampa, al menos dejaría pistas. El tráfico hasta el aeropuerto fue un tormento de ansiedad. A cada semáforo, Marina revisaba los espejos retrovisores, buscando coches que pudieran estar siguiéndola. Su paranoia se había convertido en una compañera constante desde que decidió reabrir la investigación sobre Laura.
Lo que había comenzado como curiosidad periodística se había transformado en una obsesión personal. Había algo en la historia de Laura que resonaba con su propia experiencia. Mujeres que confiaron en el hombre equivocado, que creyeron en promesas que resultaron ser mentiras. El aeropuerto Santos Dumont bullía con el movimiento típico de la tarde. Marina caminó hacia la puerta 3, sus ojos escaneando cada rostro, cada movimiento sospechoso. Cerca del lugar indicado, una mujer de mediana edad, con cabello gris recogido en un moño bajo, sostenía una revista sin leerla. Sus ojos se encontraron con los de Marina con un reconocimiento instantáneo. «¿Marina Silva?», preguntó, levantándose. Su voz tenía un acento que Marina no podía identificar completamente, quizás español, quizás árabe. Marina asintió con la cabeza. «Me llamo Elena. Prefiero no dar mi apellido». La mujer hizo un gesto para que se sentaran en una zona más reservada. Conocí a Laura, a la verdadera Laura. ¿Dónde? En Medellín. Vivía en una casa pequeña en la periferia. Trabajaba en una clínica veterinaria con nombre falso. Decía que había huido de un matrimonio que era una prisión. Elena hizo una pausa, sus ojos escudriñando el ambiente. Pero no era exactamente así. Marina encendió discretamente la grabadora en su bolsillo. ¿Cómo así? Laura no. Era una víctima, Marina. Al menos no solo una víctima. Elena se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Ella sabía exactamente quién era Alejandro antes de casarse con él. Sabía de la red, de los negocios, de las otras mujeres, y decidió destruirlo desde adentro. El mundo de Marina pareció inclinarse. ¿Estás diciendo que lo planeó todo? La boda, la luna de miel, la desaparición. Laura recopiló información durante meses, documentó cada crimen, cada transacción. Tenía pruebas suficientes para derribar no solo a Alejandro, sino a toda su red internacional. Marina sentía el corazón acelerándose. ¿Dónde están esas pruebas? Elena sonrió tristemente. Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? Laura me dijo que lo había escondido en un lugar donde Alejandro jamás pensaría en buscar. Ella lo llamaba el lugar de las flores quemadas. La frase del diario. Marina recordó la letra temblorosa de Laura. Si alguien lee esto, encuéntrame en el lugar de las flores quemadas. ¿Tienes idea de dónde sería ese lugar? Tengo más que una idea. Elena sacó un sobre de su bolso. Tengo un mapa. Marina tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro, además de un mapa dibujado a mano, había una fotografía. Laura, claramente mayor, de pie frente a una pequeña iglesia, blanca con jardines quemados alrededor. Al dorso, una fecha, hace 3 años. ¿Dónde está eso? Valle de Cocora, Colombia. Hay una iglesia abandonada allí donde solían plantar flores para los funerales. Un incendio destruyó todo hace unos años. Laura se escondía allí, en la casa del sacerdote retirado. Elena se levantó de golpe, pero hay algo que debes saber antes de decidir ir tras ella. ¿Qué? Laura ya no está allí. La llevaron hace 3 meses. La sangre de Marina se heló. ¿Llevada por quién? Por Alejandro. Finalmente descubrió dónde estaba. Elena comenzó a alejarse. Y si quieres salvarla, necesitas encontrar las pruebas antes de que destruya todo. ¡Espera! Marina se levantó rápidamente. ¿Cómo puedo estar segura de que dices la verdad? Elena se detuvo, se volvió y sacó algo de su bolso. Era un anillo, una simple alianza de matrimonio. Pero Marina reconoció los detalles de las fotos del proceso, la alianza de Laura. Ella me pidió que se lo entregara a alguien en quien pudiera confiar, alguien que no desistiera de buscar la verdad. Elena puso el anillo en la mano de Marina.
Laura dijo que si algo le pasaba, las pruebas estarían en la iglesia, escondidas, donde nadie buscaría debajo del altar. Elena desapareció entre la multitud antes de que Marina pudiera hacer más preguntas. Marina se quedó allí parada, sosteniendo el anillo de una mujer que oficialmente no existía desde hacía 8 años, mirando un mapa que podría llevarla a la verdad o a la muerte. El aeropuerto seguía su frenética danza a su alrededor, pero Marina se sentía en una burbuja de silencio absoluto. 3 días después, Marina aterrizaba en Bogotá. El viaje al Valle de Cocora sería largo y peligroso, especialmente si Alejandro realmente sabía que ella estaba siguiendo las pistas de Laura. Durante el vuelo, Marina había investigado todo lo que pudo sobre la región, una zona montañosa remota, conocida por las palmas de cera más altas del mundo y por ser refugio de guerrilleros y narcotraficantes. No exactamente un destino turístico seguro para una periodista brasileña viajando sola. En el hotel de Bogotá, Marina encontró un mensaje esperándola en recepción. Sobre blanco, sin identificación. Dentro, una fotografía que le heló la sangre. Ella misma caminando en el aeropuerto Santos Dumont 3 días antes, rodeada en rojo. Al dorso: ya sabemos dónde estás. Marina sintió que las piernas le flaqueaban. Ellos, quienesquiera que fueran, habían seguido cada uno de sus movimientos. Tal vez Elena fuera una trampa. Tal vez todo fuera una elaborada estratagema para atraerla lejos de Brasil, donde sería más fácil hacerla desaparecer. Pero el anillo de Laura ardía en su bolsillo como una promesa incumplida. A la mañana siguiente, Marina alquiló un coche e inició el viaje a Salento, la ciudad más cercana al Valle de Cocora. La carretera serpenteaba por las montañas de los Andes, cada curva revelando paisajes de brutal belleza. Profundos desfiladeros, bosques densos, picos cubiertos de nidos sin niebla. Era el tipo de lugar donde la gente podía desaparecer para siempre sin dejar rastro. Durante el viaje, Marina no podía dejar de pensar en la revelación de Elena. Laura no era solo una víctima, era una investigadora encubierta, una mujer que había sacrificado su propia identidad para exponer una red criminal internacional. Eso explicaría los sellos en el pasaporte, los viajes misteriosos. Laura había estado recopilando pruebas, siguiendo el rastro de dinero y crimen que conectaba Oriente Medio con Latinoamérica. Pero, si Elena decía la verdad, Alejandro finalmente había capturado a Laura. Y si las pruebas estaban realmente escondidas en la iglesia del Valle de Cocora, Marina podría ser la única persona capaz de encontrarlas, o la próxima en desaparecer. Salento era una ciudad pequeña y colorida. Sus casas coloniales, pintadas en tonos vibrantes, contrastando con el verde intenso de las montañas circundantes. Marina se alojó en una posada sencilla, registrándose con nombre falso. La propietaria, una señora colombiana de ojos bondosos, le ofreció café y arepas mientras Marina estudiaba el mapa dibujado por Laura. ¿Va a visitar el valle?, preguntó la señora notando el mapa. Sí, hay una iglesia antigua allí que me gustaría ver. El rostro de la mujer se oscureció. La iglesia de Santa Rosa. No es un lugar seguro, niña. Hay historias extrañas sobre ese lugar. Personas que van allí y nunca regresan. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de historias? Hace 3 meses, un grupo de hombres extranjeros fue allí. Se llevaron a una mujer con ellos, una extranjera que vivía con el padre Miguel. Ella gritaba que no quería ir, pero la obligaron. La señora bajó la voz. El padre Miguel intentó impedirlo. Encontraron su cuerpo una semana después. El corazón de Marina se aceleró. Laura había estado allí y ahora estaba en manos de Alejandro. ¿La mujer la vio?
Brevemente, pelo oscuro, ojos tristes, hablaba portugués con acento brasileño. Se llamaba Rosa, pero el padre Miguel me dijo una vez que no era su nombre verdadero. Marina sabía que estaba en el camino correcto. Y también sabía que estaba caminando directamente hacia una trampa. Esa noche, Marina apenas pudo dormir. Cada sonido, el viento en las ventanas, los pasos en el pasillo, el ladrido lejano de los perros, la hacía saltar de la cama. Había enviado un mensaje a su editor en Brasil, explicando dónde estaba y por qué, con instrucciones para publicar todo en caso de que algo le pasara. Era una precaución, pero que ofrecía poco consuelo ante la realidad. Estaba sola, en una región remota de otro país, siguiendo las pistas de una mujer que había desafiado a hombres poderosos lo suficiente como para hacerla desaparecer 2 veces. Al amanecer, Marina comenzó la caminata hacia el valle de Cocora. El mapa de Laura indicaba un sendero secundario, lejos del camino turístico principal. El paisaje era surrealista. Palmeras de cera gigantescas se elevaban como solitarias centinelas contra el cielo azul, sus hojas susurrando secretos que Marina no podía descifrar. A caminhada durou 3 horas. Ao avistar finalmente a igreja de Santa Rosa, Marina compreendeu por que Laura havia escolhido aquele lugar para se esconder. Era um edifício pequeno e branco, quase perdido entre as colinas, cercado pelos restos carbonizados do que outrora fora um jardim de flores. Mesmo à distância, Marina podia sentir o cheiro de cinzas que ainda impregnava o ar. A igreja estava vazia, suas portas abertas ao vento que descia das montanhas. Marina entrou cautelosamente, seus passos ecoando no silêncio. O altar era simples, uma mesa de madeira coberta por uma toalha branca manchada. Atrás dele, um crucifixo. De madeira observava o vazio, com olhos que pareciam segui-la em cada movimento. Marina ajoelhou-se diante do altar, passando as mãos pela base de pedra. Havia algo estranho na construção. Uma das pedras parecia ligeiramente desalinhada. Ela pressionou a pedra, que se moveu com um clique quase inaudível. Um compartimento secreto abriu-se. Dentro, Marina encontrou um pequeno baú de metal, lacrado e surpreendentemente pesado. Suas mãos tremiam enquanto abria a fechadura simples. O conteúdo a fez ofegar. Centenas de fotografias, documentos, extratos bancários, gravações em pequenos dispositivos digitais. Era um arquivo completo das atividades criminosas de Alejandro Almansur. As fotografias mostravam mulheres jovens, algumas que Marina reconheceu de casos de desaparecimento não solucionados dos últimos anos. Brasileiras, colombianas, venezuelanas, todas belas, todas desaparecidas. Os documentos revelavam uma rede complexa de tráfico humano que se estendia do Oriente Médio à América Latina, com Alejandro como um dos principais operadores. Mas o que mais chocou Marina foi encontrar fotografias dela mesma, imagens tiradas secretamente durante os últimos meses, documentando cada movimento seu, cada entrevista, cada descoberta. Alejandro havia acompanhado sua investigação desde o início. Uma das gravações chamou sua atenção. Era recente, a voz de Laura. Se alguém está ouvindo isso, significa que conseguiram me encontrar. Eu sabia que isso aconteceria eventualmente. Alejandro é mais esperto e mais perigoso do que qualquer um imagina. Mas eu consegui. Consegui documentar tudo. Cada crime, cada vítima, cada transação. As evidências estão aqui, mas há algo mais. A voz de Laura fez uma pausa e Marina podia ouvir sua respiração ofegante. Alejandro não age sozinho. Há alguém no Brasil, alguém com poder suficiente para fazer pessoas desaparecerem oficialmente, para manipular investigações, para comprar silêncios. Alguém que eu nunca imaginei que pudesse estar envolvido. Marina sentiu seu coração acelerar. É alguém próximo de mim,
Alguém em quem eu confiava completamente antes de descobrir a verdade. Se vocês encontraram essas evidências, cuidado com quem confiam. A rede de Alejandro tem tentáculos no Brasil também. A gravação terminou abruptamente. Marina sentou-se no chão frio da igreja, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Laura havia descoberto não apenas a rede internacional de Alejandro, mas também um colaborador no Brasil. Alguém próximo a ela, alguém de confiança. Subitamente, Marina ouviu o som de carros se aproximando. Múltiplos veículos, motores potentes. Ela guardou rapidamente as evidências mais importantes na bolsa e correu para uma das janelas laterais da igreja. 3 SUVs pretos haviam parado diante da igreja. Homens armados desceram dos veículos, movendo-se com a precisão de soldados experientes. E no banco de trás do veículo do meio, Marina viu um rosto que reconheceu imediatamente das fotografias. Alejandro Al-Mansur. Ele havia vindo pessoalmente. Marina percebeu que havia uma porta dos fundos na igreja. Guardou o baú num compartimento interno de sua mochila e se dirigiu silenciosamente para a saída traseira. Mas quando abriu a porta, encontrou-se cara a cara com um homem armado que a aguardava. Marina Silva, disse ele em português com sotaque estrangeiro. O senhor Al-Mansur gostaria de falar com você. Marina foi escoltada de volta ao interior da igreja, onde Alejandro Al-Mansur a aguardava. Ele era mais baixo do que ela havia imaginado, mas irradiava uma autoridade fria que fazia o ar ao redor dele parecer mais denso. Seus olhos escuros a estudaram com a intensidade de um predador avaliando sua presa. Senhorita Silva, disse ele em português perfeito, embora com ligeiro sotaque árabe. Você tem sido muito persistente. Onde está Laura? Marina manteve a voz firme, apesar do medo que ameaçava sufocá-la. Alejandro sorriu, uma expressão que não chegava aos olhos. Essa é uma pergunta interessante. Onde você acha que ela está? Você a sequestrou há 3 meses. Sequestro é uma palavra forte. Alejandro caminhou lentamente ao redor da igreja, suas mãos atrás das costas. Diria que foi mais um reencontro entre marido e esposa. Marina sentiu náusea. Vocês nunca foram realmente casados. Legalmente fomos, e ainda somos. Alejandro parou diante do altar. Você encontrou o que estava procurando aqui? Marina hesitou. Se Alejandro soubesse sobre as evidências, por que ainda estava falando com ela? Por que não havia simplesmente ordenado que a matassem? Não sei do que está falando. Alejandro riu, um som seco, sem humor. Marina, por favor, não me insulte. Sei exatamente por que você está aqui. A pergunta é, você sabe por que eu estou aqui? Para recuperar as evidências que Laura coletou contra você. Parcialmente correto? Alejandro gesticulou para um de seus homens, que se aproximou carregando uma cadeira. Sente-se. Há algumas coisas que você precisa entender antes de decidir o que fazer com essas informações. Marina sentou-se relutantemente, mantendo a mochila próxima ao corpo. Laura não é quem você pensa que é, começou Alejandro. Ela não é a vítima inocente que decidiu se vingar do marido cruel. Ela era uma agente. Agente de quê? Da Interpol, Polícia Federal. Não importa exatamente. O que importa é que ela foi designada para se infiltrar em minha operação. O casamento, a lua de mel, até mesmo o desaparecimento. Tudo foi planejado por ela e seus superiores. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Você está mentindo. Lo estoy? Alejandro sacou um teléfono do bolsillo e lhe mostrou na foto a Marina. Era Laura, claramente mais jovem, vistiendo un uniforme policial junto a otros oficiales. Esta foto fue tomada 5 años antes de nuestra boda. Laura Méndez Silva, agente especial de la Policía Federal brasileña, especializada en infiltración. Marina estudió la fotografía.
Era innegablemente Laura, pero Marina se negaba a aceptarlo. Si era agente, ¿por qué no pidió refuerzos? ¿Por qué desapareció? Porque descubrió algo que no debía haber descubierto. Alejandro guardó el teléfono. Laura descubrió que no era solo mi operación la que estaba investigando. Descubrió que había un informante dentro de la propia Policía Federal, alguien que me proporcionaba información sobre investigaciones, que me avisaba cuando agentes se estaban acercando. La sangre de Marina se heló. La grabación de Penn. Laura había mencionado a alguien en Brasil, alguien cercano, alguien de confianza. ¿Quién?, susurró Marina. Ah, esa es la pregunta correcta. Alejandro se inclinó hacia adelante. El comisario Roberto Castillo, el mismo hombre que intercedió en el caso de mi supuesto involucramiento en la desaparición de Laura. El mismo hombre que murió de un conveniente ataque al corazón cuando usted comenzó a hacer demasiadas preguntas. Marina recordó al diplomático que había muerto. Roberto Castillo no era diplomático, era comisario de la Policía Federal. Laura descubrió que Castillo estaba vendiendo información. Descubrió que él sabía sobre su misión de infiltración desde el principio, que me había avisado sobre ella. Por eso desapareció. No estaba huyendo de mí, estaba huyendo de él. Y usted la encontró de todas maneras, eventualmente. Alejandro se levantó. Pero no para matarla, Marina, para protegerla. Marina rió amargamente. ¿Protegerla? ¿Después de todo lo que usted hizo? ¿Después de todas las mujeres que usted traficó? Las mujeres en mis fotografías no fueron traficadas, Marina. Fueron salvadas. Alejandro comenzó a caminar de nuevo. Mi operación no es lo que usted piensa. Sí, uso la fachada de una red de tráfico humano, pero en realidad yo me infiltro en esas redes para destruirlas desde adentro. Marina negó, con la cabeza. Eso es imposible. ¿Sí? Entonces explique cómo tantas de esas mujeres desaparecidas fueron encontradas vivas y seguras en otros países, con nuevas identidades, viviendo vidas normales. Alejandro se detuvo frente a ella. Explique cómo las evidencias que Laura recolectó llevaron al desmantelamiento de 3 redes de tráfico humano en los últimos 2 años. Marina se sentía como si se estuviera hundiendo en arenas movedizas. Cada revelación cambiaba completamente su comprensión de la situación. Si usted es del bien, ¿por qué todas las amenazas? ¿Por qué Carlos Méndez murió? ¿Por qué Roberto Castillo murió? Carlos Méndez no murió por mi culpa. Murió porque descubrió sobre Castillo y amenazó con exponerlo. Castillo ordenó matarlo. Alejandro se sentó en una de las sillas de la iglesia. Y Castillo no murió de un ataque al corazón. Fue asesinado cuando sus propios contactos descubrieron que estaba siendo investigado. Por las amenazas que recibí, no fueron mías, fueron de personas que quieren que esas evidencias permanezcan enterradas. Personas que trabajaban con Castillo, que tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz. Marina se sentía perdida en una red de mentiras y medias verdades. ¿Dónde está Laura ahora? Alejandro se quedó en silencio por un largo momento. Laura está muerta, Marina. El mundo de Marina se derrumbó. ¿Qué? Murió hace 2 meses. No por mi culpa, por culpa de las personas que la encontraron antes que yo. Alejandro se levantó, caminando hasta la ventana. Cuando supe que ella estaba aquí, vine lo más rápido que pude, pero llegué demasiado tarde. Usted está mintiendo. Marina se levantó, su voz quebrándose. Elena me dijo que usted la había llevado. ¿Elena? Alejandro se giró rápidamente. ¿Elena Vázquez? ¿Una mujer de cabello canoso, acento español? ¿La conoce? Elena trabajaba para Castillo. Ella fue quien torturó a Laura hasta la muerte, intentando descubrir dónde.
Estaban las evidencias escondidas. Alejandro se acercó a Marina. Elena es quien la trajo hasta aquí, ¿no es cierto? Marina sintió que las piernas le flaqueaban. Elena había mentido. Había usado a Marina para encontrar las evidencias, fingiendo ser una aliada. ¿Dónde está el cuerpo de Laura? Alejandro indicó la ventana. Enterrado allí atrás, en el jardín quemado. El padre Miguel intentó protegerla, pero fue asesinado también. Marina corrió hacia la ventana. En el jardín devastado por el fuego, había dos cruces simples de madera casi invisibles entre las plantas carbonizadas. ¿Por qué debería creerle? Marina se giró, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué?, dijo una voz femenina detrás de ella. Él está diciendo la verdad. Marina se giró y vio a Elena parada en la puerta de la iglesia, acompañada por dos hombres armados. Pero ahora Elena no disimulaba sus intenciones. Sus ojos eran fríos, calculadores. Gracias por llevarnos hasta las evidencias, Marina. Nos ahorró mucho trabajo. Alejandro se movió rápidamente, colocándose entre Marina y Elena. Llegaste más rápido de lo que esperaba. Te volviste sentimental, Alejandro. Perdiste tiempo conversando cuando debiste simplemente haber tomado las evidencias e irte. Elena hizo un gesto a sus hombres. ¡Maten a los dos! Marina vio a Alejandro sacar un arma con sorprendente velocidad, alcanzando a uno de los hombres de Elena antes de que pudieran disparar. El segundo hombre se refugió detrás de un banco, intercambiando disparos con Alejandro. ¡Marina!, gritó Alejandro. ¡La puerta trasera! ¡Corre! Marina dudó por un segundo. Parte de ella todavía no confiaba en Alejandro, pero la alternativa era morir allí mismo. Corrió hacia la puerta trasera mientras los disparos resonaban por la iglesia. A fura, Marina vio a más hombres aproximándose, refuerzos de Elena. No había a dónde correr. Las montañas alrededor ofrecían pocos escondites y ella no conocía la región. Fue entonces que escuchó el sonido de helicópteros aproximándose. Dos helicópteros militares colombianos aparecieron sobre el valle, descendiendo rápidamente hacia la iglesia. Soldados descendieron rápidamente, estableciendo un perímetro alrededor del edificio. Un oficial se acercó a Marina, hablando en español. Ella respondió en portugués que no entendía, y él cambió a un inglés básico. ¿Usted es Marina Souza, periodista brasileña? Marina asintió, todavía confusa. La Interpol solicitó nuestra intervención. Usted está segura ahora. Dentro da igreja, os tiros habían cesado. Marina viu Helena sendo escoltada pelos soldados, suas mãos algemadas. Alejandro também estava sendo detido, mas parecia cooperar voluntariamente. Mais tarde, numa base militar em Bogotá, Marina finalmente começou a entender a dimensão do que havia descoberto. Um agente da Interpol, que se identificou apenas como Rodrigues, explicou a situação real. Alejandro Almansur trabalha conosco há 5 anos, disse Rodrigues. Ele se infiltrou numa rede internacional de tráfico humano, usando sua posição privilegiada para identificar e desmantelar células criminosas. Laura Silva era nossa melhor agente de campo. Ela foi designada para confirmar as informações de Alejandro e ajudar a identificar os colaboradores brasileiros na rede. Rodrigues pausou. Infelizmente, descobrimos tarde demais que tínhamos um informante dentro de nossa própria operação, Roberto Castilho. Entre outros, Castilho fazia parte de uma célula corrupta dentro da Polícia Federal Brasileira. Quando Laura descobriu isso, precisou desaparecer para proteger a operação e a própria vida. Marina sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Mas ela está morta. Sim, Helena Vasquez e sua equipe a encontraram há 2 meses. Laura resistiu à tortura por semanas, mas eventualmente
Rodrigues não completou a frase. Marina lembrou-se das evidências em sua mochila. Laura conseguiu documentar tudo. As provas estão aqui. Essas evidências ajudarão a processar mais de 50 pessoas em 6 países. O trabalho de Laura não foi em vão. Dias depois, de volta ao Brasil, Marina se encontrava no cemitério onde Laura fora finalmente enterrada sob seu nome verdadeiro. Laura Mendes Silva, agente especial da Polícia Federal. A cerimônia foi pequena e discreta, apenas familiares e próximos, e alguns colegas de trabalho que sabiam sua verdadeira identidade. Marina colocou um buquê de flores brancas sobre a lápide. Ao lado da sepultura, Alejandro Al-Mansur permanecia em silêncio, seus olhos fixos na placa que identificava a mulher que havia sido sua esposa por conveniência, mas que ele aprendera a respeitar e eventualmente amar. Ela realmente o amava? Perguntou Marina, quebrando o silêncio. Alejandro demorou para responder. No começo, não. Era apenas um trabalho para ela. Mas com o tempo, ele pausou, passando a mão pelos cabelos. Laura me disse uma vez que a linha entre representar um papel e viver uma vida, às vezes, desaparece. Especialmente quando você precisa conviver com alguém por tanto tempo. Marina observou o rosto dele, procurando por sinais de mentira, mas só encontrou uma tristeza genuína. O que acontece agora? Agora eu volto para o Oriente Médio. Há outras redes para infiltrar, outras pessoas para salvar. Alejandro se virou para Marina. E você, vai escrever sobre isso? Marina havia pensado muito sobre essa pergunta durante os dias que se seguiram à operação na Colômbia. A história de Laura era extraordinária, mas publicá-la poderia comprometer outras operações em andamento, colocar outros agentes em perigo. Vou contar a verdade sobre as redes de tráfico que foram desmanteladas, sobre a corrupção que descobrimos, mas a verdadeira identidade de Laura e seu papel nisso, isso permanecerá em segredo. Alejandro acenou com aprovação. Ela teria gostado disso. Laura sempre disse que algumas histórias são mais importantes que a glória de contá-las. Eles permaneceram em silêncio por mais alguns minutos. Marina pensava em como sua própria vida havia mudado nas últimas semanas. Havia começado procurando por uma mulher desaparecida e descobrira uma heroína que sacrificara tudo para proteger outras pessoas. Há uma coisa que ainda não entendo, disse Marina. Por que Laura escreveu no diário sobre você nunca ter sido quem dizia ser? Se ela sabia que você estava do lado do bem... Alejandro sorriu tristemente. Porque no início eu realmente não era quem dizia ser. Comecei na vida do crime de verdade, Marina. Trafiquei drogas, lavei dinheiro, fiz coisas das quais não me orgulho. Ele olhou para a lápide de Laura. Mas quando a Interpol me ofereceu uma chance de redenção, de usar meus contatos e conhecimento para ajudar em vez de destruir, Laura foi a primeira pessoa em quem confiei completamente sobre minha transformação. E ela acreditou em você? Eventualmente, mas levou tempo. E quando ela escreveu aquilo no diário, ainda estava lutando com seus próprios sentimentos contraditórios sobre mim. Marina entendeu. A história de Laura era ainda mais complexa do que imaginara. Uma mulher que se apaixonara por alguém que estava tentando se redimir, que lutara entre seus deveres como agente e seus sentimentos como mulher. Ela estava grávida quando... Morreu, disse Alejandro subitamente. Marina sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. O quê? 2 meses. Laura descobriu pouco antes de ser capturada por Helena. Alejandro se ajoelhou diante da lápide, colocando a mão sobre a pedra fria. Ela me disse numa das últimas conversas que tivemos. Estava planejando sair da vida de agente, queria que criássemos o filho juntos, longe de tudo isso. Lágrimas rolaram pelo rosto de Marina. A tragédia da história de Laura era ainda maior do que ela imaginara. Uma mulher que havia encontrado o amor em meio a uma missão perigosa,
que havia decidido escolher a felicidade pessoal sobre o dever profissional, apenas para ser assassinada antes que pudesse viver essa nova vida. Por que está me contando isso? Porque Alejandro se levantou. Alguém precisa saber que Laura não morreu apenas como uma agente cumprindo seu dever. Ela morreu como uma mulher que escolheu o amor, que estava disposta a abandonar tudo para construir uma família. Ela morreu como alguém que acreditava na possibilidade de recomeçar. Marina observou Alejandro se afastar, caminhando lentamente entre as lápides até desaparecer entre as árvores do cemitério. Ela sabia que provavelmente nunca mais o veria, que ele retornaria ao submundo perigoso onde operava, continuando o trabalho que Laura havia ajudado a começar. Ela ficou ali mais alguns minutos, olhando para a lápide de Laura Mendes Silva. A aliança que Helena havia lhe dado ainda estava em seu bolso. Marina a colocou sobre a lápide, um último símbolo do amor que Laura havia encontrado e perdido. 6 meses después, Marina publicó una serie de reportajes sobre corrupción policial y tráfico de personas que generó repercusión internacional. No mencionó a Laura por su nombre, pero dedicó el trabajo a la memoria de una mujer valiente que sacrificó todo para proteger a otras personas. Las pruebas recopiladas por Laura llevaron a la prisión de 17 personas en Brasil, incluyendo 3 comisarios federales y un fiscal. En Colombia, México y Emiratos Árabes Unidos, otras 52 personas fueron arrestadas en operaciones coordinadas. Helena Vázquez fue condenada a cadena perpetua por homicidio y participación en organización criminal. Alejandro Almansur desapareció de nuevo, pero ocasionalmente Marina recibía postales de lugares exóticos, siempre firmadas solo con A. Ella sabía que él continuaba su trabajo, infiltrándose en redes criminales, salvando personas que quizás nunca supieran quién realmente las había ayudado. Marina nunca se casó. Ocasionalmente, cuando le preguntaban sobre eso sus amigos, decía que había conocido una historia de amor tan intensa y sacrificada que cualquier relación común parecería insípida en comparación. Nunca explicaba que se refería al amor entre una agente federal y un excriminal que eligieron la redención. Un amor que floreció en medio del peligro y que costó 2 vidas, la de Laura y la del hijo que nunca nació. Todos los años, en el aniversario de la muerte de Laura, Marina visitaba su tumba. Siempre llevaba flores blancas y se quedaba allí 1 hora, recordando a la mujer que había cambiado su propia percepción sobre el heroísmo, el sacrificio y el amor. En su última visita, Marina encontró una rosa roja sobre la lápide, aún fresca, con una pequeña tarjeta que decía solo Ishtar, la diosa que desciende al inframundo para salvar a quienes ama. Marina supo inmediatamente quién había dejado la rosa. Alejandro aún se acordaba, aún honraba la memoria de la mujer a la que había amado y perdido. Sentada allí, en el silencio del cementerio, Marina reflexionó sobre cómo había comenzado buscando a una mujer desaparecida y había acabado descubriendo una verdad mucho más compleja sobre el amor, el sacrificio y la redención. Laura no había desaparecido. Había elegido un camino peligroso para proteger a otras personas, pagando el precio final por esa elección. Pero su legado seguía vivo. En las mujeres que fueron salvadas, en los criminales que fueron arrestados, en las redes que fueron desmanteladas, y en la historia de amor imposible que probaba que incluso en las circunstancias más sombrías, las personas pueden elegir hacer el bien. Marina se levantó, tocó ligeramente la lápide de Laura una última vez y caminó hacia la salida del cementerio. Tenía una nueva investigación esperándola, otra historia de personas desaparecidas que quizás necesitaran a alguien para contar su verdad.
Mientras caminaba, Marina pensó en Laura, no como una víctima que había desaparecido, sino como una heroína que había elegido desaparecer para salvar a otras personas. Era una distinción importante, una que hacía toda la diferencia en la forma en que su historia sería recordada. El sol se ponía cuando Marina llegó al coche. En el cielo anaranjado del atardecer, imaginó a Laura en algún lugar, libre de los dolores y miedos que habían marcado sus últimos meses de vida, reunida con el hijo que nunca conoció, observando a las personas que su sacrificio había salvado. Era una imagen reconfortante, aunque Marina sabía que la realidad era menos poética. Laura estaba muerta. Su hijo nunca nació, y el mundo seguía siendo un lugar peligroso donde personas como Elena Vázquez operaban en las sombras. Pero también era un mundo donde personas como Laura elegían luchar contra esa oscuridad, donde ex criminales como Alejandro buscaban la redención a través del sacrificio personal, donde periodistas como Marina se negaban a dejar que historias importantes fueran olvidadas. Conduciendo de vuelta a casa, Marina encendió la radio. Una música suave llenaba el silencio del coche y ella se permitió llorar por primera vez en meses. No solo por Laura, sino por todas las mujeres que habían desaparecido, por todas las familias que nunca obtuvieron respuestas, por todas las historias de amor que fueron interrumpidas por la violencia, pero también lloró por algo más positivo, por la belleza del sacrificio de Lara, por el coraje de Alejandro en buscar redención, por su propia determinación en contar historias que importaban. Cuando llegó a casa, Marina encontró un sobre en su buzón. Dentro, una fotografía. Laura y Alejandro juntos, sonriendo, ella con la mano sobre su vientre aún no visible. Al dorso, una fecha, 2 meses antes de la muerte de Laura. Era una imagen de felicidad genuina, de 2 personas que habían encontrado el amor en medio del caos. Junto con la fotografía había una nota. Para que recuerdes que no todas las historias terminan trágicamente. Algunas personas logran amar verdaderamente, incluso cuando el tiempo es limitado. Gracias por honrar su memoria. Marina guardó la fotografía con cuidado en una carpeta especial, junto con todas las demás pruebas y recuerdos que había recopilado durante su investigación. Algún día, cuando las operaciones secretas ya no fueran necesarias, cuando todas las redes hubieran sido desmanteladas, quizás pudiera contar la historia completa de Laura Méndez Silva. Hasta entonces, mantendría el secreto, honraría la memoria de una mujer que eligió el amor sobre la seguridad, el sacrificio sobre la autopreservación, la verdad sobre la conveniencia. Era una responsabilidad que Marina cargaría por el resto de su vida. Ser la guardiana de la verdadera historia de una mujer que el mundo conocía solo como otro caso de desaparición sin resolver. Pero Marina sabía la verdad. Y a veces, en una profesión donde las respuestas eran escasas y la justicia aún más escasa, saber la verdad era suficiente. En la noche que caía sobre Río de Janeiro, Marina Silva guardó sus notas y cerró el caso de Laura Almansur. No oficialmente, este caso nunca sería oficialmente cerrado, pero personalmente, ella había encontrado todas las respuestas que buscaba. Laura no había desaparecido. Ella había elegido una vida diferente, peligrosa y secreta, para proteger a otras personas. Y al final, había pagado el precio que muchos héroes pagan, su propia vida. Era una historia de amor, de sacrificio, de redención y de valentía. Era una historia que merecía ser recordada, aunque no pudiera ser contada. Y Marina Silva, periodista de investigación, guardiana de secretos, se prometió a sí misma que nunca olvidaría a la mujer que había aprendido a amar a través de sus propias palabras fragmentadas,
a través de sus silenciosos sacrificios, a través de su elección de desaparecer para que otras pudieran vivir. El caso estaba cerrado, pero el recuerdo de Laura Méndez Silva, agente, esposa, madre que nunca llegó a ser, viviría para siempre en el corazón de una periodista que había aprendido que algunas historias son demasiado grandes para ser contadas y demasiado preciosas para ser olvidadas.